Vamos entonces a estar con nuestra invitada del día, María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno porteño. Gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Los datos del empleo son los datos del día, y comentaba Hernández de la redacción, también en Ciudad de Buenos Aires había... ¿Lo notan ustedes en la Ciudad de Buenos Aires que el desempleo o la falta de empleos nuevos sube en la ciudad? Sí, absolutamente. Más allá de que hoy hayamos conocido el informe del INDEC, en los últimos meses y el año pasado ya empezó una desaceleración en la economía de la ciudad, y la verdad esto se ve en todos los sectores, sobre todo que generan empleo intensivo en la ciudad, en el sector del turismo, de los servicios, en el sector de la construcción, con todo el impacto que ha tenido el cepo sobre el dólar, y esto de que no hay una valuación posible para una propiedad. Bueno, todo esto termina teniendo consecuencias, y ni hablar cuando hablamos de sectores específicos. Si pensamos en los jóvenes, cualquier tasa de desempleo a nivel nacional o en la ciudad se duplica para los jóvenes. Conseguir el primer trabajo, la verdad es que es una odisea, es muy difícil, y esto no es de hoy, es desde hace muchos años, y son cuestiones que el modelo no ha sabido resolver. Lo que digo es, la primera opción de las empresas en general es, bueno, no echamos a nadie, pero no tomamos a nadie nuevo. Ahí es donde afecta a los jóvenes y donde empieza a complicar a mucha gente que está buscando un trabajo. No, pero además lo más grave de todo es esto de no invertimos. No invertimos, no abrimos nuevas plantas, no generamos nuevos proyectos, solo mantenemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay un marco que garantice seguridad jurídica, porque no hay un marco que les permita a quienes invierten un largo plazo de previsibilidad. Cada vez que hablamos de inversión, de seguridad jurídica, parece que algunos políticos habláramos de esto como si fuera algo que no tiene nada que ver con la realidad de la gente. Cuando durante mucho tiempo no se puede invertir y no se generan nuevas plantas de producción y no se genera más inversión, la consecuencia es esta, que se empieza a perder trabajo, que se empiezan a perder oportunidades, y esto es lo que ya se empieza a ver en la Argentina. Ahora, María Eugenia, ¿y cómo se resuelve esto, digamos? Porque uno podría pensar que esto es consecuencia de una política tomada a nivel nacional, pero desde el plano de la ciudad, digamos, ustedes, ¿qué se puede hacer concretamente? Nosotros desde nuestro lugar tratamos de alentar todo lo que podemos la inversión en la ciudad. De hecho, tenemos una política de distritos que está dando muy buen resultado en Parque Patricios, que es buscar los barrios del sur de la ciudad que necesiten más desarrollo, y en esos lugares decirle a las empresas de determinados sectores, darles beneficios o ventajas impositivas para que inviertan y se instalen en ese lugar. Bueno, en Parque Patricios, que lo hicimos con la tecnología, se instalaron 100 empresas, más de 140 hoy ya, empresas de tecnología que generaron más de 9.000 puestos de trabajo. Pero aún así, si no hay un marco nacional y un plan económico y un modelo sustentable en el tiempo, bueno, en ese caso, por más que uno trabaje mucho a nivel local, los empleos, como pasa en la construcción o como pasa en el turismo, se pierden igual. Sturzenegger dijo que el tipo de cambio no es competitivo, que se necesita devaluar cerca de un 40%. ¿Vos crees que eso hay que hacerlo? No dijo eso. Él estaba en un debate y cuando le preguntaron por la devaluación, él dijo, si el gobierno nacional continúa en este camino, va a tener que devaluar hasta un 40%. Digo, pero no dijo que había que devaluar. Yo creo que la devaluación será el resultado de una política económica equivocada del gobierno nacional, porque ahora parece que los opositores o que determinados medios quieren que la presidenta devalúe. La devaluación entra como marco de debate, como resultado de una política económica que se viene sosteniendo equivocada, donde parece que damos manotazos de ahogado y parches todo el tiempo. La verdad que es serio lo que está pasando, y que en un contexto como el que tenemos hoy, el ministro de Economía dice que se ríe del dólar paralelo. Eso iba a preguntarte. ¿Vos te reís de la suba del dólar blue? Yo no me río, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza tener un ministro de Economía que se ríe del dólar paralelo, que cuando le preguntan por la inflación se quiere ir. Yo digo, recuerdo muchos ministros de Economía de la democracia, algunos mejores, otros peores. Ahora, la verdad, nunca ninguno que se riera de una situación compleja o complicada como la que tenemos hoy. ¿Qué crees que le pasa? ¿Por qué lo dice Lorenzino, el ministro de Economía? Creo que no saben qué hacer. Creo que no saben cómo resolver los problemas. Creo que no tienen equipo, que no tienen gente que sepa. Creo que después de que Néstor Kirchner, que era el que manejaba la economía de este país, falleció, no hubo otro ministro de Economía,
Y creo que piensan que todavía pueden sostener la economía con un relato en el que ya nadie cree. Digo, porque hacerle creer a los argentinos que no importa el dólar paralelo, que no hay inflación, que no hay inseguridad, que el SEDIM no es el blanqueo de capitales ilegales, digo, y que es solamente gente que tenía $5.000 guardados en el colchón de su casa, la verdad es que tomarnos el pelo y tratar de vendernos un relato que no existe en la realidad. ¿Tampoco crees en la unión de los 4 dirigentes de economía, digamos, cuando se presentan todos juntos? ¿Qué dirigentes de economía? Moreno es un dirigente de economía. Kicillof es un equipo de economía. O sea, yo digo, realmente hago la pregunta en serio. ¿Eso es un equipo de economía? Kicillof, Moreno, Lorenzino. ¿Ese es el equipo de economía que la presidenta tiene para resolver una situación complicada? La verdad es que todo es poco serio. Por eso se ríe Lorenzino, porque son poco serios. ¿Y por qué crees que los vota la gente? No, la gente no los vota a ellos, la gente la votó a la presidenta y la votó en un nivel muy importante en el 2011, pero la presidenta no dijo todo esto en la campaña, no dijo que este iba a ser su modelo económico, no dijo que este iba a ser su equipo económico, pero además, cuando a uno lo votan, y esto también es parte de lo que hay que revisar en la Argentina, eso no significa un cheque en blanco para hacer cualquier cosa durante los siguientes 4 años. Uno el voto lo tiene que revalidar todos los días, tomando decisiones donde sepa que tiene el consenso de la mayoría de los argentinos. ¿Realmente la mayoría de los argentinos cree que vive en un país sin inflación o con la que le dice el INDEC, que vive en un país donde le va bárbaro, que vive en un país donde no hay inseguridad? Digo, llega un momento que por más que uno tenga el 54% que lo haya acompañado en un momento, eso no quiere decir que pueda hacer cualquier cosa todos los días. María Eugenia, ¿crees que todavía la presidenta va a intentar ir por la reelección? Yo nunca lo descarto. La verdad es que la frase del otro día fue bastante poco confusa. Cuando yo no dijo creo que no quería que se reformara la Constitución, pero que no lo iba a hacer ella. La verdad es que creo que si uno no quiere reformar la Constitución, no dice que cree que hay que reformarla. Dice, no voy a presentar una propuesta de reforma de la Constitución, no será mi mandato. Cuando uno dice, creo que sí, pero yo no, siempre deja abierta la puerta para que otro crea que lo puede hacer. Hablemos un poquito de la gestión. Nosotros salimos siempre a hacer una encuesta en la calle. En este caso preguntamos esto, le preguntábamos a la gente qué es lo mejor y lo peor de la gestión Macri en la ciudad. Esto era lo que nos respondían. Lo mejor que ya no se inunda acá en Palermo. Y lo peor, los semáforos que están todos mal sincronizados. Lo mejor, lo que hizo Juan B. Justo, cómo está arreglando la ciudad, las esquinas principalmente. Lo peor, que no dejen hacer todo lo que quiere. Todo mal, nada bueno. Lo mejor para mí son las bicisendas porque ando en bicicleta. Lo peor, el manejo que hace de los fondos públicos, su afán por privatizar. Creo que es un muchacho honesto que se atrevió a hacer cosas que absolutamente nadie se atrevió a hacer. No es posible que las calles de Buenos Aires no tengan nombre. Eso es un problema muy serio. Lo mejor lo que está haciendo, que me parecen buenas medidas. Y lo peor que le falta como tipo de experiencia política. Lo mejor, los cambios que está haciendo en cuanto a la infraestructura de la ciudad. Lo peor, algunas indefiniciones. Lo mejor que hace cosas y lo peor que nos está masacrando con los impuestos. Hay de todo un poco, ¿no? Todo. Pero hay masacrando con los impuestos. Yo igual creo que Mauricio va a estar agresivo con lo de muchacho, que le dijo la señora, le va a estar agresivo, le voy a decir, se va a poner contento. A ver, hablemos un poquito de la gestión. Vienen ustedes de algunos problemas complicados. ¿Qué les pasó sin entrar sin querer ir para atrás, pero sí por lo menos hacer una evaluación ahora que ha pasado un poquito el tiempo? ¿Qué les pasó con la inundación? Que no pudieron hacer un operativo en tiempo y forma para resolverlo y que finalmente quedó con 6 muertos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora con el paso de algunas semanas, ¿no? Que uno puede evaluar mejor, la verdad es que la dimensión de lo que sucedió nos superó completamente. Los sistemas de emergencia de la ciudad, y evidentemente también se demostró, ni los de provincia ni los de gobierno nacional estaban preparados para la magnitud de lo que llovió y para la cantidad de gente afectada. Estamos hablando de arriba de 300.000 personas. Realmente fue mucha gente en muy poco tiempo.
Y la verdad que el gobierno no estaba preparado para esa magnitud y eso fue lo que se vivió en las primeras horas, sobre todo, hasta que pudimos poner en marcha el operativo de atención y hasta que el agua empezó a bajar un poco y nos permitió entrar en algunos lugares. Y bueno, de eso tenemos que aprender. De hecho, el gobierno está... ¿Hoy podrían reaccionar de manera distinta? Hoy ¿O ya no habría tenemos... forma de evitar? Es muy difícil llegar a ese orden de magnitud de gente en tan poco tiempo, pero sí se han podido mejorar algunas cosas. De hecho, después de esa tormenta tuvimos otros alertas meteorológicos que afortunadamente no sucedió nada grave, pero bueno, que nos permitieron también hacer simulacros de qué sucedería así. Hemos ampliado nuestro personal abocado a emergencias. Hoy con el primer alerta ya los equipos salen a la calle. Antes estábamos evaluando cómo evolucionaba la tormenta. Hoy ante ya el alerta de las 6 o 7 de la tarde los equipos se preparan para salir y están en las esquinas, por lo menos en aquellas que han estado más emblemáticas. Muchos vecinos que además se quedaron naturalmente con miedo, ¿no? Después de lo que pasó y después de haber sufrido la inundación, nos agradecen mucho esto de ver gente vestida de amarillo en la esquina a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, antes de que se largue a llover. Bueno, eso cambió. También reforzamos los mecanismos de comunicación del gobierno, ¿no? Llamados telefónicos casa por casa, alerta vía celular. Hemos ampliado nuestra capacidad de alerta a los vecinos de cada uno de esos barrios. ¿La ciudad tiene que estar preparada para posibles nuevas tormentas de esa magnitud? Sí. Digo, ¿ustedes tienen alguna estimación de que esto se pueda repetir en el corto plazo? No sabemos cuándo, pero sabemos que se puede volver a repetir. Y la verdad es que por eso es que trabajamos desde que pasó para que nuestros equipos estén mejor preparados. También, sobre todo, porque las obras que hay que hacer llevan tiempo, van a llevar algunos años. ¿Se destrabó el financiamiento de las obras de infraestructura? Se destrabó el aval de la presidenta que se necesitaba para poder hacer la obra del Vega vía Banco Mundial. El aval llegó unos días antes de que la tormenta se desatara en la última inundación grave. Pero bueno, todavía falta que el Banco Mundial no apruebe. De todas maneras, Mauricio ha pedido que se lance igual la obra, que se lance la licitación y que se empiece con fondos propios, esperando que el crédito del Banco Mundial salga. Decías que lo superó la cuestión en las inundaciones. En el día de la represión en el Hospital Borda, ¿también lo superó la situación? No, yo creo que esa fue una situación distinta. La verdad es que lo que pasó en el Borda fue que un grupo minoritario, que no representa a la mayoría de los trabajadores del hospital, se opuso a la construcción del centro cívico, que era un proyecto que había pasado numerosos avales. Estaba avalado por la mayoría de los gremios que son representativos en el hospital, estaba avalado por 2 fallos judiciales en primera instancia, estaba avalado por una ley en la legislatura donde el PRO no tiene mayoría y autorizaba vender un edificio para construir ese lugar. Había pasado por numerosas instancias de diálogo e instancias institucionales para poder hacerse. Frente a la agresión de un grupo minoritario, la Policía Metropolitana responde. Estamos evaluando el accionar de la Policía Metropolitana ese día. Eso te iba a decir. Te damos la derecha con el tema de la agresión. Ahora, la respuesta a la agresión es el balazo de goma, es la respuesta tan dura que tuvo la la agresión fue Metropolitana. injustificada. Lo que la Policía Metropolitana, todo lo que actuó, está siendo evaluado porque además, bueno, sabemos que hubo periodistas heridos. Ninguna situación de violencia uno la hubiera querido, con lo cual, en vistas de lo que pasó, Mauricio ordenó que se hiciera una auditoría y esta auditoría está en proceso. De hecho, ya ha llamado a declarar a todos los periodistas que fueron afectados y a personas que estaban en el lugar. Le hemos pedido a varios medios que nos presten sus imágenes, más allá de que todos los operativos de la Policía Metropolitana son filmados y fotografiados. Y bueno, cuando esta auditoría termine, los resultados van a ser públicos. ¿Podrá haber alguna renuncia? Veremos, no quiero adelantarme y quiero ver el resultado de la auditoría, pero por supuesto si hay que separar a alguien del cargo se lo va a hacer. El otro tema de la economía suele ser la presión impositiva. ¿No se puede aliviar en cierta manera la presión que viven hoy los porteños? Nosotros hemos ajustado a ABL, que generalmente es como el que genera más quejas, hemos ajustado a ABL de acuerdo a inflación. La inflación es una realidad de todo el país y así como a cada uno de nosotros nos cuesta más cada vez que vamos al supermercado, el gobierno de la ciudad paga más por medicamentos, paga más por salarios, paga más por comida, cada uno de estos años que hemos gobernado, y el ajuste de la ABL tiene que ver con eso. En algunos casos superó y por mucho, ¿no?, la inflación. Es que hubo muchos años donde la ABL no se ajustó. De 2007, 2008 hasta 2011 no hubo ningún ajuste por inflación, con lo cual gradualmente hemos tratado de equilibrarlo
considerando la inflación de esos años más la inflación de cada uno de estos años que ha corrido desde que se decidió el ajuste. Nos masacra Aún con los así, impuestos, decía el último de la persona del informe, que lo había aún así elogiado, pero después digo lo malo. Tengo que decir dos cosas. Sí. Primero, nunca es más del 1% el valor total de la propiedad. Segundo, si uno compara propiedades de igual valor en la provincia de Buenos Aires, les puedo asegurar que es mucho más en cualquier municipio que quieran tomar. Sí, y es un impuesto muy progresivo porque es un impuesto que tiene que ver con el valor de la propiedad de uno. Yo a veces a algún vecino le digo, se lo compro por su evaluación fiscal la propiedad, porque en muchos casos realmente las propiedades María no están Eugenia, yo tengo bien una pregunta valuadas. casi a título personal como ¿Cómo no? porteño. ¿Cuándo termina la 9 de julio? Es la Todos los pregunta días de me acuerdo muchos. de cuándo va a ser todos se el fin acuerdan de la de- Vos obra, sabés que cuando paso. subís arriba de un taxi, agarra por 9 de julio y es por acá una no. catarata Sí. de crítica ¿Hay alguna a la fecha? ¿Está gestión. la Yo ¿Hay una solo fecha voy a estimada? decir que nuestras madres no tienen nada que ver. Que por favor las Se acuerdan, separen se y acuerdan. no se acuerdan de ellas. Lo que voy a decir que realmente sabemos que es complicado el tránsito todos los días en esa zona, pero también que falta poco para que todos podamos sentir que valió la pena el esfuerzo. No solo el esfuerzo de los recursos de los porteños pagando sus impuestos para poder hacer esta obra, sino los resultados que vamos a ver en julio. Estamos apuntando que en los primeros días de julio podamos inaugurar y estamos muy entusiasmados. Falta menos, la verdad que Queda falta un mes y mucho menos. monedita. Queda muy poco tiempo. Vamos a ver una imagen, te ponemos una imagen de un dirigente político y vos nos das una definición, un juego un poco que hacemos acá. Cada lunes ahí va a aparecer la imagen, viene ahí llegando. caminando, ahí está. Roberto Labaña, ex ministro de Economía, ¿posible candidato o no del PRO en la Ciudad de Buenos Aires? No lo descarto, pero bueno, todavía faltan unas semanas para la Claro, presentación no lo descarto, de alianzas. es un poco... Y estuvimos arrimate un poquito más. bastante cerca, después hubo como un enfriamiento de las conversaciones, pero bueno. ¿Te gusta como faltan unos candidato? días más. Yo lo respeto mucho, me parece una persona muy sólida, con votarías? una buena trayectoria y creo que tenemos muchos puntos de coincidencia, pero todavía falta para el cierre de alianzas, faltan unos días más. Una imagen más, en este caso, después de Roberto Labaña, viene la otra imagen, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estás siguiendo los tweets de Cristina? Poco, generalmente los leo después por el diario, porque ella tuitea los fines de semana y yo los fines de semana No sabes lo que tuiteo te poco perdés, y, no y sabes lo en que te general perdés. se lo dedico a mis hijos. No sabes lo que te perdés. El gobierno quiere poner, ha dicho que va a poner a partir del domingo próximo el fútbol 21 a 30 para tratar de pelearle el rating a la nata. Y un dirigente, que es el presidente de Boca, pero también es un dirigente de PRO, como Angelici, salió a oponerse. ¿Crees que van a tener éxito en esto? Sí, creo que también la gente de River también estaba en contra. Yo creo que la definición de un horario de un partido de fútbol tiene que ver fundamentalmente con la seguridad. Ese debería ser el principal criterio a considerar. No si eso obstaculiza o no el rating de un programa televisivo. Digo, en esta cosa de cada vez la Argentina discute más disparates, este es un nuevo disparate que tenemos que discutir. Si el fútbol va a las 10 de la noche porque a las 10 de la noche va la nata, cuando en realidad el fútbol y el horario de fútbol, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, a mí me gustaría que se considerara la seguridad de la gente a la salida del estadio, incluso considerando que el fútbol, yo no soy una fanática, pero considerando que mucha gente va a la cancha. Hoy leí así un tuit de alguien que decía: el que plantea un partido a las 9:30 de la noche un domingo no piensa en toda la gente que al día siguiente se tiene que levantar para ir a trabajar. A mí me gustaría que los que definen los horarios piensen también que hay mucha gente que le gusta ir a la cancha y que al día siguiente se levanta muy temprano para ir a trabajar. Cristian Ritondo presentó en la legislatura un proyecto para que no haya directamente prohibir el fútbol después de las 10 de la noche. ¿Podrá tener éxito eso? ¿Se puede desde la ciudad, por lo menos prohibirlo en la Ciudad de Buenos Aires, en los partidos que se jueguen en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Tiene potestad para hacerlo? Entiendo que por razones de seguridad o de tránsito la ciudad tiene competencia, más allá de que en la legislatura no tenemos mayoría, habrá que generar los consensos necesarios. Se metieron a pelear eso, ¿no? Como con lo del DNU a favor de que no haya intervención en los medios de comunicación. Digamos, a pelear potestades entre la ciudad y la nación. Es que cuando se atacan determinados derechos, no es una opción defenderlos por parte de un gobierno local, es una obligación. Y la verdad es que lo que estaba pasando con la libertad de expresión era cada vez más grave. Y no se trata solo de que la última semana hubo rumores de intervención a un medio en particular.
se trata de que a eso se sumó el proyecto de expropiación de papel prensa, a eso el allanamiento de la FIP de varios periodistas, a eso el destrato y la descalificación de la presidenta con nombre y apellido de periodistas muchas veces, no una vez, varias veces por cadena nacional. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, esto es lo mismo, en un contexto donde a un periodista, porque no le gusta al gobierno como piensa, tratan de sacarle rating cambiando el horario del fútbol, volvamos al sentido común. ¿Qué tiene que definir el horario del fútbol? ¿La seguridad de la gente o el rating de la nata? Entonces, volvamos a poner en eje y en sentido común las discusiones que nos damos en la Argentina. Bien, bueno, sabes que acá, cuando se termina, la idea es que el invitado haga el título del diario de mañana que querría, en este caso que querrías vos. Qué buen momento para un político, una cosa impresionante. Hacer lo que todos los políticos quieren, hacer la tapa de un diario. Nos cumple el sueño. Hacer la tapa de un diario, yo te lo tengo acá, para ver. Ahí está, María Eugenia Vidal, el sueño de la piba, en este caso, haciendo la tapa del cronista. Citan, arranca diciendo la jefa de gobierno, citan, y no sé por qué pienso en citación judicial, citan a funcionarios K, es una letra que ahorra espacio, la K, bueno, citan a funcionarios K por causas, se anota ahí una primicia, ¿no? Citan a funcionarios K por causas de corrupción. Este es el título que te imaginás para el diario de mañana. Es el que me gustaría. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien. Gracias.